Bien, entonces estamos sobre la hora, comienzo a este estudio bíblico, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha pedido la pastora Sandra que estuviésemos hablando sobre el tema de creer en el Señor Jesucristo, salvo tú y toda tu casa. Está ahí en el libro de los Hechos. El primer hecho. 16:31. 16:31, 18 y Hechos 11:14. El texto que había pedido la pastora Sandra era el de 16:31. Sí. Ese era el que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Entonces, cuando ya tenga esos tres versículos, es lo que vamos a dar comienzo. Dios bendiga al hermano Marcelo Dral desde Chile, lo llene de su divina y santa gracia. Dios bendiga también a la hermana Luciana Ceballos, el Señor la llene de su gracia, sea bendecido el hogar de la hermana Luciana. Hermana Luciana nos bendice, también Dios lo bendiga grandemente. Pastor Osvaldo Men, recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Si ya hemos encontrado los tres textos, están ahí en el libro de los Hechos. Vamos a darle lectura al primero del que vamos a hablar y después vamos a pasar y leemos enseguida los otros. Dice en Hechos 16:31, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora vamos a ir al de 11:14, Hechos 11:14. Esto es lo que sucede allí, ¿no es cierto?, con Cornelio en Cesarea, donde el apóstol Pedro va. Dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así le dijo el ángel, ¿no es cierto?, a Cornelio. Y después vamos a ir a Hechos 18:8. Y dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Bien, entonces ahí vemos que hay tres veces que certifica que el creer, y hace alusión a toda la casa, y estás tres veces expresado de esa manera. El Antiguo Testamento decía que para que todo fuese veraz, por lo menos con 2 o 3 testigos, para que hubiera veracidad y que lo que se iba a proceder fuese justo, que hubiese 3 personas o 2 que testificaran. Acá en esta testifican, ¿no es cierto? Hay 2 personas que testifican. En el primer caso, ¿no es cierto?, el ángel le dice a Cornelio que haga venir a Pedro, porque Pedro le va a hablar palabras en las cuales va a ser salvo él y toda la casa, un ángel. En el segundo texto que leímos, Hechos 16:31, vemos el apóstol Pablo, que ellos, dice el apóstol Pablo y Sila, que le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Ahí está Pablo y Sila, ¿no es cierto? Ahí hay 2 personas
que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y después el apóstol Pablo habla ahí en 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces vemos acá que junto con la palabra que emplea para lo que la promesa de salvación, está también la palabra casa, ¿no es cierto? No es que el carcelero le dijo, varones, ¿qué debo hacer para ser? Él solo quería ser salvo, ¿no es cierto? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que significa la palabra casa, a qué es lo que se va a salvar cuando yo acepte al Señor o cuando yo acepté al Señor, qué es lo que se salva. Y eso es lo que vamos a ver a través precisamente de los textos. Para esto tenemos que ver lo que la Escritura dice en cuanto a lo que es casa. En el Antiguo Testamento, para definir lo que era la casa, se usa la palabra hebrea bayit. Y allí también la palabra casa tiene estas tres aceptaciones, ¿no es cierto? Se habla de la casa en forma literal, lo que sería una vivienda, esto sería la casa hecho con material, lo que sería una vivienda, eso es lo que literalmente sería. Se habla de un sentido figurado de lo que es una casa, y ahí es donde en el sentido figurado entran todos los que habitan en ese lugar, en esa vivienda, eso lo habla en el sentido figurado. Y la otra aceptación que tiene la palabra casa en la Biblia es la espiritual, y también habla en esa parte como casa. Entonces nosotros vamos a descartar lo que es espiritual, porque está hablando ya todos los que son salvos, ahí no nos vamos a entrar a ver quiénes van a ser salvos, porque ya todos son salvos en la parte espiritual, ¿no es cierto? Pero sí vamos a ver, para ir descartando lo que es la parte literal, a cuando hace alusión a casa, a qué se refiere específicamente, para poder interpretar los textos estos que leemos. Para ello vamos a ir a donde el libro de Génesis, en el capítulo 19, Génesis capítulo 19, en el versículo 4. Si lo tienen ahí, lo quieren leer, Génesis 19, 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Bien. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Bien, ahí rodearon la casa, ¿no es cierto? Ahí se refiere al edificio. Ahí rodearon la casa y no hay duda que se refiere al edificio, porque todos los varones de Sodoma rodearon la casa donde Lot había ido a buscar refugio, ¿no es cierto? Entonces ahí hay. Después el templo que levantó Salomón allí en Jerusalén, también se le llamó casa, ¿no es cierto?, al templo. Eso lo vemos ahí en Mateo capítulo 21 y versículo 13. Mateo capítulo 21, versículo 13. Amén. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. Amén. Entonces ahí vemos que se está refiriendo a los edificios, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento vemos que la palabra que usaban para definirla era bayit, casa, y en el Nuevo Testamento es oikos o ikia. De las dos formas se denomina la palabra casa, pero hace distintas acepciones. Entonces uno, cuando toma la palabra casa, hay que ver qué es lo que dice el contexto
contexto para poder interpretar lo que el párrafo está diciendo. Y por eso es que necesitamos que otras escrituras también lo avalen y digan lo mismo, con las mismas o con diferentes palabras, pero digan lo mismo, que en sí a lo que hace referencia sea referencia a lo mismo, no que en una parte casa hable de la habitación o de un edificio y que en la otra parte casa hable de todos los habitantes o todos los miembros o todos los que conviven en un lugar. Entonces tiene que coincidir para que nosotros sepamos a qué es lo que hace referencia una cosa y la otra. Entonces, en la parte que leímos de los Hechos, vemos que no hace referencia al edificio, ¿no es cierto? No hace referencia al edificio. ¿Cómo sabemos que no hace referencia al edificio? Porque ninguno de los edificios va a ser salvo, no necesitan ser salvos los edificios, y porque la tierra va a ser destruida, ¿no es cierto? Entonces, no puede haber salvación para aquello que Dios va a destruir. Entonces vemos, ya descartamos que no está hablando del edificio. ¿Por qué? Porque está hablando de salvación. Y una casa no puede ser salva si estamos hablando del edificio. Y también la otra parte que tenemos es cuando el Señor habla precisamente del templo. El templo fue destruido, ¿no es cierto? Y después fue vuelto a reedificar, y allí podemos ver que el Señor tenía promesas que no iba a ser destruido lo que era el templo, ¿no es cierto? Entonces vemos que ahí la parte de lo que es una vivienda no se allega a lo que estamos leyendo, no se allega, no se puede aplicar que cuando habla de casa, habla de el edificio donde vive el carcelero de Filipo, que es el tema que tomamos, ni donde vive Cornelio, no es el edificio donde vive Cornelio, ni es el edificio donde vive Crispo. Esos son los tres textos que tomamos, ¿no es cierto? Entonces ahí no se trata del edificio y no se trata de lo que es lo espiritual, porque cuando hace referencia a la casa espiritual, todos son salvos. Entonces vemos que ahí ya no está haciendo referencia a lo que es lo espiritual. Entonces, ¿cuál es el sentido figurado de casa? Y acá es donde en todos los miembros de una familia, incluidos los siervos que reconocen a uno como jefe de esa familia, ¿no es cierto? En una casa, podrían, ustedes alguna vez vieron algún campamento de los gitanos, alguien pudo verlo, yo soy viejo, yo lo vi, no, y vos no, porque no te da la edad para ver eso. Bueno, vienen, arman muchas carpas, pero uno solo es el que tiene la voz de mando, uno solo es el que tiene la voz de mando. Y sobre ese hay otro que manda, y sobre ese hay otro, que es el rey, que manda según la tribu a la que pertenezcan, y así es como ellos viven. A eso también hace alusión de casa, y para eso vamos a verlo allí en el libro de Génesis, capítulo 14, y en el versículo 14. Ahí vamos a ver cuando Abraham va a ir a libertar a Lot, que lo habían tomado prisionero, ¿no es cierto? Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los dio hasta Dan. Amén. Entonces vemos que todos los que estaban en el campamento, porque ellos no estaban viviendo en una casa de material, ellos estaban viviendo en carpa en ese momento. Entonces todos los que Abraham tenía, no los hijos de él, sino que todos los siervos que Abraham tenía y todos los hijos de los siervos que Abraham tenía, se llamaba la casa de Abraham. Eso armó a todos los de su casa, dice, ¿no es cierto?
quiere decir que no fue a buscar ayuda afuera, sino que él armó de todos los de su casa 318 hombres para ir a pelear, hombres y jóvenes. También con la palabra hombre también se acepta lo mismo, ¿no es cierto? No es que cuando habla la palabra, cuando habla de hombre, no está hablando únicamente de lo que es el sexo masculino, sino que cuando habla de hombre, la palabra de Dios busca y hace lo que es la creación. Creó Dios al hombre, dice, a su imagen y semejanza, y creó a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Que Eva era mujer, pero hace alusión al hombre como el que va a representar a la raza humana y al género humano. Entonces acá en este caso la palabra casa es de la misma manera, ¿no es cierto? Acá dice que Abraham armó a su casa 318 varones, hombres, ¿cómo lo nombra? 318 ¿qué? Dice, personas. Criados. Criados. Claro, entonces vemos que acá eran todos varones, criados, ¿no es cierto? Todos siervos de Abraham, que Abraham había comprado, pero se los consideraba que eran de la casa de Abraham. Armó Abraham de su casa, no es que fue a pedir ayuda al vecino, sino que lo armó de su casa. Y también vamos a leer en Hebreos 11:7, también allí lo vamos a ver. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Entonces vemos que cuando habla de la casa de Noé, para que se salvase la casa de Noé, está hablando de Noé, de su esposa, de Sem, Cam y Jafet, y la esposa de cada uno de ellos. Entonces vemos que ahí casa está el término refiriéndose a que Noé como jefe de familia y todos los que siguen se le considera la casa. Y el Señor hizo que Noé hiciera el arca para que su casa se salvase. El Señor tenía ya que después con Noé iba a volver a repoblar la tierra, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que no está haciendo alusión a lo que es el edificio, sino que está hablando a todos los que pertenecen a lo que es la familia de Noé, porque está su esposa, están sus hijos y están sus nueras. Entonces vemos que acá hace alusión a la palabra casa, a la familia. Entra la esposa, entran los hijos y entran las nueras y se llama casa. Entonces ahí lo podemos ver de esa manera. También todos los descendientes de un hombre también se llama casa. Eso lo vamos a ver allí en Génesis 18:19. Génesis 18:19. Amén. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí. Amén. Entonces vemos que acá el Señor está hablando de Abraham, ¿no es cierto? Y dice que Él sabe, que Dios sabe que Abraham va a mandar a sus hijos y va a mandar a su casa después de sí para que sirvan al Señor. Entonces vemos que aquí lleva ya el compromiso de indicar que la casa debe servir al Señor. ¿Por qué escoge? Porque acá habla Dios. En esta parte que leímos de Génesis 18:19, habla Dios. Quien está hablando acá, en esta partecita, es Dios. Dice, yo sé que Él va a mandar a sus hijos y a su casa, o sea, los hijos de sus hijos, los va a mandar para que sirvan al Señor. Acá está hablando el Señor. También vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 2 y en el verso 4 de Lucas. Vamos a ver qué es lo que dice.
Amén, Aldo, si lo encontraste. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Amén. Entonces vemos que José era de la casa, o sea, era descendiente del rey David. Entonces vemos que a todos los descendientes también se le llamaba casa, ¿no es cierto? Pertenecían a la casa de. Por eso es que la promesa del Señor va sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos. Acá llega a José, y José habían pasado muchos antepasados de él, 14 dice, ¿no es cierto?, que había hasta llegar a la descendencia de él, ¿no es cierto? Pero vemos que lo toma como que es de la casa también del rey David a José, aunque él era un carpintero, no tenía nada que ver con el reinado. En ese tiempo reinaban los idumeos, y que eran de la familia de Herodes, ¿no es cierto? Pero vemos que ahí se toma casa todos los descendientes, porque la palabra del Señor declara que Él va a hacer misericordia a millares. O sea que aunque yo no conozca a mis tataranietos, pero yo sé que el Señor tiene promesa para ellos también, y lo vemos acá según Lucas. ¿Por qué Lucas tiene que ir a empadronarse cuando sale este decreto? Porque él tiene que ir a empadronarse a Belén, porque él era de la casa, era de la descendencia del rey David, y el rey David había nacido en Belén, entonces él debía ir a empadronarse allí en Belén. Y también se le llama casa a todos los miembros del mismo grupo, ya sea religioso o la misma raza, cuando la etnia, la casa de Israel, y eso lo vamos a ver en Isaías, capítulo 7 de Isaías, capítulo 7 y el versículo 13. Isaías, capítulo 7 y versículo... Amén, 7:13. Y dijo entonces Isaías: oí ahora, casa de David, no es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Amén. Vemos entonces que ahí hace referencia a toda la descendencia del rey David, ¿no es cierto? Porque habla exclusivamente a la casa de David. Hace referencia a toda la... Pero vamos a ir ahora a Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Habla del nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Vemos que el reino estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y el Señor dice que siempre el pueblo de Israel, dividido en dos reinos, identificados por Israel, identificados por Judá, que el Señor los toma como casa, y en este caso está hablando de la raza, ¿no es cierto? Está hablando de la raza porque es al pueblo de Israel que le habla, que están divididos en dos, pero el Señor dice que va a hacer un pacto con ellos, ¿no es cierto? Esa es la partecita que vamos a tomar para que podamos ver e interpretar cuando tengamos que leer el texto. Vamos a ir ahora a los textos que teníamos. Vamos a ver en Hechos 11:14. Amén. Entonces ahí vemos que en Hechos 11:14 el ángel le dice a Cornelio que le va a hablar Pedro cuando venga, palabras que va a ser salvo él y va a ser salvo
toda la casa. Y ahora vamos a ver a quién está hablando cuando está hablando de la casa, a quién está haciendo referencia, ¿no es cierto? Y dice, en el verso que fue sin dudar a venir, levántate, mate y come, voy a ser arrebatado. El informe de Pedro. Vamos a ver en qué consistía, quiénes eran cuando habla de la casa. Cuando habla de la casa, en esa parte, ¿a quién hace referencia? Y está en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ahí vamos a ver. No, en el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Bien, entonces vemos que en este caso, ¿a qué hace referencia la casa? Hace referencia a los parientes de Cornelio y a los amigos más íntimos de Cornelio, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ahí entendemos que no está hablando de una sola persona, sino que está hablando de todos los que conviven, a todos aquellos que invitó Cornelio para que oyeran, porque el ángel le había dado instrucciones que le iban a traer palabras por las cuales iban a ser salvos. Cornelio, ¿qué hizo? Invitó a sus parientes, a sus amigos más íntimos, dice, y allí es donde el mensaje les llega para ser salvos, y vemos que hace referencia a todos los que habitaban ahí y todos los que estaban en la casa con Cornelio. Es lo que el ángel le había dicho. El ángel no había venido a mentirle, le había traído instrucciones precisas de parte de Dios, ¿no es cierto? Que mandara a Jope a buscar a la casa de Simón, un curtidor, a alguien que se llamaba Simón, pero que tenía por sobrenombre Pedro, y que le iba a hablar palabras por las cuales iba a ser salvo él y su casa. Entonces vemos que el ángel le dio palabra certera, y ahí está hablando no solamente de él, sino de todos los que están en la casa. Y también ahí es donde van todos los que eran los esclavos y todos los que eran siervos, ¿no es cierto? Desde ya todos los que eran hijos, todos los que eran familiares, como en el caso de Crispo, que vamos a leer ahora, ahí donde leímos en Hechos 18:8. Bien, entonces vemos que acá el testimonio que da Lucas de lo que sucede con Crispo, y cómo sabemos que Crispo tenía familia, porque Crispo era el principal de la sinagoga, y para poder ocupar un cargo en lo que era referente a lo que Dios mandaba en la ley, tenía que cumplir lo que la ley decía, y el primer mandamiento que la ley tenía para todos los hombres era multiplicarse, tener hijos,
Entonces, si Crispo no hubiese tenido hijos, no hubiese tenido familia, no podía hacerse cargo de la parte religiosa. Tenía que tener sí o sí hijos, porque si no estaba faltando a la ley de Dios. ¿Y cómo podía él instruir a la ley de Dios si él estaba faltando a la ley de Dios? Por eso es que Crispo tenía hijos, porque Crispo, para poder ser el principal de la sinagoga, tenía que casarse y procrear. Y recién después que tenía hijos, recién ahí podía ocupar el cargo, porque tenía que cumplir el mandamiento, porque tenía que instruirlo a su hijo, tenía que... Es más, el papá era quien tenía que circuncidar al hijo. Si por alguna causa el papá había muerto o estaba impedido de hacerlo, lo tenía que hacer el hermano mayor, si ya se consideraba mayor, si ya tenía más de 13 años. Y si no, tenía que hacerlo un tío o el familiar más cercano, tenía que hacerlo. Así que fíjense en cómo eran de riguroso en la observancia de la ley. Por eso es que se da por sentado de que Crispo, si ocupaba este cargo de ser el principal de la sinagoga, tenía que tener una familia y tenía que tener hijos, ¿no es cierto? Así es como cuando el apóstol Pablo enseña, ¿no es cierto? Y dice, alguno apetece obispado, buena cosa desea, es necesario que tenga una sola esposa, que sea marido de una sola mujer, dice, y que tenga sus hijos en sujeción. Esta era una práctica que traían la sinagoga judía, pero se aplicaba también esa misma práctica en la iglesia primitiva donde el apóstol Pablo estaba enseñando. Nos quedan nada más que 4 minutos. Esto es para que vean cuando uno tiene que leer un texto, cómo tiene que interpretarse, la manera de interpretar el texto para que uno no quede confundido con la palabra o para que uno no la aplique a la palabra como le parece que uno la entiende. Tiene que cotejarla con otra palabra para que pueda decir lo mismo que estamos hablando. Así que esto lo vamos a dejar para que sea de estudio y de conversación para el sábado que viene. Vamos a continuar con esta partecita que leímos ahora, y todas las preguntas que surjan de acá, el sábado que viene la vamos a estar debatiendo entre todos. Pero esto es para que ustedes pudieran ver que la palabra que era la cuestionada, o la que decíamos, bueno, pero cuando dice casa, ¿a qué se refiere? Vimos que casa literal, casa en modo figurado, casa espiritual, que no la tocamos, pero sí la vamos a tocar porque tengo toda la cita también, pero es para que nosotros podamos ver a qué hace referencia el texto, que nosotros podamos interpretar y sacar a ver a qué es lo que está haciendo referencia a este texto que traíamos de 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cómo inmediatamente con el creer iba el bautismo, ¿no es cierto? Porque si uno sigue leyendo ahí, dice que se bautizó esa misma noche, ¿no es cierto? Cuando lo sacó de la cárcel, le lavó las heridas, escucharon todo lo de la palabra del Señor, se bautizaron esa misma noche. Así que si hay alguna preguntita de esto para que podamos tomarla y ver qué es lo que quedó, y si no, vamos a dejar el estudio hasta acá para que no se nos vaya más el tiempo, porque ya tenemos los 45 minutos prácticamente del estudio. ¿Amén? ¿El sábado va a ser a las 5, pastor? Sí, y el sábado va a ser a las 5 también. Así que los que tengan inquietud de venir a seguir como es el tema, están invitados. Entonces vamos a dejar este estudio y lo hacemos con 3 gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que vive y reina para siempre. Muy bien, ahora está el receso.